Bienvenidos a este canal filosófico en donde hablamos sobre temas de metafísica, ontología, teología natural, tomismo, la existencia de Dios, etc. Continuamos con la serie de videos en los cuales desarrollamos abordajes sobre la metafísica. En los videos anteriores hemos desarrollado la primera y la segunda acepción de metafísica. Hemos dicho que la primera acepción de metafísica, tal como lo presenta en el libro primero de la metafísica, es la ciencia de los primeros principios y las últimas causas, y la segunda acepción de la metafísica es la ciencia del ente en cuanto ente. Seguimos con este desarrollo de la metafísica, con este abordaje filosófico respecto a esta disciplina. En el video anterior mencionábamos que la metafísica, entendida como la ciencia de los primeros principios y las últimas causas, busca llegar a la causa última de toda la realidad. Esa causa que en última instancia termina siendo la causa de todas las cosas reales, es decir, esa causa de la cual todas las cosas son efectos, esa causa de la cual toda la realidad es efecto, porque es la causa última de toda la realidad, es la causa última a la que no se le escapa ninguna cosa, porque todas las cosas en cuanto que son reales terminan siendo efectos de esta causa última. Es pues la causa última de toda la realidad y es la causa a la cual apunta la metafísica, que en última instancia se va a decir que esta causa última es Dios. Pero también es importante tomar en cuenta que además de esta causa última a la cual apunta la metafísica, también la metafísica apunta a los primeros principios. Y claro, cabe hacer una distinción, porque una cosa son las causas y otra cosa distinta son los principios. Puede parecer en primera instancia que son lo mismo, podemos llegar incluso a identificar las causas con principios, pero en un sentido estricto son distintos. Causa no es lo mismo que principio. Hay ciertamente una distinción entre causas y principios, y justamente en este video vamos a abordar a qué nos referimos cuando decimos que la metafísica es también la ciencia de los primeros principios. Ya hemos explicado anteriormente a qué nos referimos cuando decimos que la metafísica es la ciencia de las últimas causas. Ahora vamos a abordar y a explicar a qué nos referimos cuando decimos que la metafísica es la ciencia de los primeros principios. Para entender esta distinción, lo primero que hay que decir es que las causas tienen influencia en sus efectos de manera externa, por decirlo de algún modo. Es decir, influyen desde afuera en sus efectos. El carpintero, al construir la mesa, no está en la mesa, no se encuentra el carpintero como causa eficiente de la mesa, no se encuentra dentro de la mesa, no se encuentra dentro del efecto, sino que el carpintero, que es la causa eficiente de la mesa, es realmente distinto de la mesa y digamos que está separado de ella. El carpintero no está en la mesa, no está internamente en su efecto, sino que vamos a decir, construye la mesa desde afuera. Entonces, las causas tienen la característica de que influyen desde afuera en sus efectos. Ahora bien, cuando hablamos de principios, nos estamos refiriendo a esos elementos internos que constituyen las cosas y que afectan a su modo de ser y actuar. Es decir, que los principios, a diferencia de las causas, actúan internamente en las cosas, afectándolas desde adentro, vamos a decir. Es decir, que los principios actúan de manera intrínseca en las cosas. Los principios son, pues, factores o elementos intrínsecos de las cosas
que actúan, como ya hemos dicho, desde adentro. Ejemplos de principios son los átomos, que son ciertos principios de las moléculas. Los átomos, que son principios de las moléculas, determinan su naturaleza y propiedades. De la misma manera, las células intervienen en el organismo vivo a modo de principios, es decir, las células son principios que se encuentran en los organismos vivos. Estos factores o estos elementos no están separados de las cosas, sino que están en las cosas mismas, actuando en ellas de manera intrínseca, afectándoles en acto. Pero fijémonos que estos principios anteriormente mencionados en estos ejemplos, ¿sí? Los átomos, las células, como hemos dicho, si bien es cierto, son principios, pero no son los principios a los cuales apunta la metafísica, porque estos principios no son principios de todo lo real, sino que son principios de ciertos aspectos de la realidad. Las células intervienen en el organismo vivo a modo de principios, es decir, las células son principios de los organismos vivos, pero las células entonces no son principios de todas las cosas reales, sino que son principios de ciertos aspectos determinados de la realidad, de los cuales van a encargarse las ciencias particulares. Porque claro, las ciencias particulares también van a encargarse de ciertos principios y van a encargarse de los principios según su objeto de estudio. Pero la metafísica no apunta a esos principios de aspectos determinados de la realidad de los cuales van a encargarse las ciencias particulares. La metafísica va a buscar o va a encargarse, va a abordar los primeros principios de toda la realidad, de todas las cosas reales, es decir, los principios primeros y más universales, los que constituyen más radicalmente a todas las cosas, es decir, esos principios que están en todo, los principios que se encuentran en todas las cosas, porque hay algunas cosas que van a tener algunos principios, pero no van a tener otros principios. Por ejemplo, las sustancias espirituales, las formas puras. Las formas puras, como son exentas de toda materia, no van a tener estos principios anteriormente mencionados, es decir, los átomos o las células, porque los átomos y las células son principios que se encuentran únicamente en las cosas materiales y no van a encontrarse en las sustancias espirituales o en las formas puras, porque como estas formas puras son exentas de materia, no van a tener estos principios que solo se encuentran en las cosas materiales, pero ciertamente las formas puras van a tener ciertos principios, no los principios de lo material, pero sí otros principios. Y justamente la metafísica busca llegar a esos principios que constituyen todas las cosas, tanto las cosas materiales como las inmateriales. Es decir, estamos hablando de estos principios que se encuentran en todas las cosas. No hay nada real que no tenga estos principios. Así como todas las cosas son efectos de la causa última a la cual apunta la metafísica, de la misma manera todas las cosas tienen estos principios primeros a los cuales también apunta la metafísica. Así como la causa última es la causa de todas las cosas, la causa última de todas las cosas, estos primeros principios se encuentran en todas las cosas reales. Por eso es que son los principios más fundamentales, los más universales, los más radicales, porque son los principios que están en todo, son los principios que constituyen todas las cosas sin que ninguna se le escape. Así como ninguna cosa real escapa de ser efecto de la causa última, de la misma manera ninguna cosa real escapa
de tener estos primeros principios. Y claro, aquí nos podemos hacer la pregunta de cuáles son estos primeros principios más fundamentales, más radicales y más universales a los cuales la metafísica apunta. Y la verdad es que esta es una pregunta compleja que ha tenido su desarrollo a lo largo de toda la historia de la filosofía. Hay filósofos que han propuesto algún aspecto de la realidad como el principio máximo de todas las cosas, así como los primeros pensadores griegos que identificaban este primer principio con alguna realidad material. Por ejemplo, Tales de Mileto identificaba este primer principio con el agua. Decía que todas las cosas ciertamente, de cierta manera, están constituidas por agua. Y así, a lo largo de la historia, diversos filósofos han propuesto ciertos aspectos de la realidad como primer principio. Algunos han dicho que el primer principio es el devenir, otros lo han identificado con la historia, otros lo han identificado con la materia, otros con la esencia, otros con el azar, etcétera. Y claro, esto requiere de un análisis profundo, de mucha preparación intelectual y de un largo desarrollo filosófico para saber cuál es el verdadero principio primero constitutivo de todas las cosas. Y esto se puede saber haciendo un análisis crítico histórico de las diversas posturas y corrientes filosóficas y haciendo este desarrollo y abordaje filosófico. Que esto, por supuesto, lo vamos a hacer, pero lo vamos a desarrollar con mayor detalle en otros videos. El punto es que cuando un filósofo propone un aspecto como el primer principio, cualquiera que sea, en definitiva, está haciendo metafísica y no puede prescindir ni escaparse de ella cuando propone algo como el primer principio de todas las cosas. Como un adelanto de lo que vamos a desarrollar en siguientes videos, vamos a decir que el principio primero de todo es el ser, porque es lo constitutivo de todas las cosas y aquello que todas las cosas tienen en común, y es que son. Por tanto, el ser está en todas las cosas. Estos primeros principios, para ser los primeros principios, necesariamente deben estar en todas las cosas, deben constituir todas las cosas. Todas las cosas reales deben tener de cierta manera estos primeros principios. Para que estos principios sean verdaderamente los primeros principios, deben constituir todas las cosas sin que ninguna se le escape. Es decir, todas las cosas deben tener necesariamente estos primeros principios. No hay nada real que no tenga este primer principio, porque si no lo tiene, entonces no podría ser algo real. Y justamente aquí vamos a decir que el principio primero de todo es el ser, el ese. Pero para llegar a esto hay que hacer ciertos desarrollos filosóficos que los vamos a ir abordando con mayor detenimiento en videos posteriores. Y hasta este punto, con todo lo que hemos abordado, podemos decir que la metafísica, en cuanto que apunta a la causa última y a los primeros principios, en definitiva, abarca toda la realidad. Al buscar la última causa y los principios fundamentales, la metafísica abarca en su estudio toda la realidad. Y también en esto se distingue de las ciencias particulares, que solo atienden a un sector determinado del mundo. Las ciencias particulares abordan las causas próximas, que son causas de ciertos aspectos determinados de la realidad, y la metafísica apunta a la causa última de todo, sin que nada se le escape. De la misma manera, las ciencias particulares van a abordar los principios que se encuentran en los aspectos determinados que forman parte de sus respectivos objetos de estudio. Y la metafísica busca llegar a esos principios más fundamentales que están en todas las cosas, esos principios más radicales
que constituyen todo lo real. Y por esta razón es que se dice también que la metafísica es la ciencia suprema, porque va más allá de las ciencias particulares, llegando así a la causa última de todas las cosas y a los principios más supremos que constituyen todo lo real. Y básicamente esa sería la diferencia entre las causas y los principios. Las causas tienen influencia de manera externa en sus efectos y los principios eh, actúan de manera intrínseca, de manera interna en las cosas de las cuales son principios. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que puedan aprender con este tipo de contenido. Espero que hayan aprendido con este video. Si les gustó, les invito a darle like, a compartirlo. Compártanlo con las personas que ustedes consideren que les puede interesar y de esa manera me ayudan a que mi contenido en redes sociales pueda crecer. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima.